110 aniversario del nacimiento del profesor Juan Bosch. Y este canal 4RD, esta Corporación Estatal de Radio y Televisión, se siente particularmente honrada con haber convocado y tenerles aquí hoy a tres importantes figuras públicas y conocedoras de las distintas facetas del profesor Juan Bosch. Me refiero, por orden, si se quiere, práctico, me refiero a Matías Bosch Carcuro, quien es nieto del expresidente Juan Bosch y primer vicepresidente de la Fundación Juan Bosch. A Diomedes Núñez Polanco, director de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, quien por demás fuera asistente personal del profesor Juan Bosch, y al intelectual, filósofo, vicerrector de investigación e innovación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, David Álvarez Martín, investigador y conocedor también por igual de la trayectoria literaria y política de don Juan. Acostumbro permitir o sugerir, mejor dicho, a los participantes en este tipo de paneles a una primera ojeada muy, si se quiere, testimonial, más que a desarrollar los grandes temas que espero podamos tratar en conjunto sobre las distintas facetas del profesor, en donde está naturalmente su evolución de niño, de joven, su estadía fuera del país y, en fin, el discurrir en el tiempo. Bueno, si nos vamos a la parte testimonial, quizás de los tres yo sea el que menos cosas tenga que decir. Yo conocí a don Juan en persona aproximadamente en el año 1988. Pedí una cita con él, bueno, llegué a estar en actos donde él era el orador y lo tenía muy de cerca. Éramos un público, no era un trato con él. En el año 88, tendría que buscar exactamente la fecha, no es muy difícil, yo fui a invitarlo a la inauguración de la biblioteca del INTEC. En ese entonces yo dirigí el Departamento de Historia del INTEC, que iba a ser consagrada con el nombre de Emilio Rodríguez de Morici. Y investigando nos dimos cuenta de la profunda amistad de Bosch y Rodríguez de Morici, a pesar incluso de que mientras Bosch estuvo en el exilio, Rodríguez de Morici sirvió a la tiranía, pero era peccata minuta, al final la amistad de ellos prevaleció. Recuerdo que también invitamos en ese entonces a Che Checo e invitamos a Carlos Dore Cabral, que habían sido asistentes de investigación de Rodríguez de Morici. O sea, queríamos reunir a tres personas que pudieran testimoniarlo. Por diferentes motivos, que no es el momento de explicar, no pudo él asistir, como yo sé que le hubiese gustado. Creo que esa fue la única ocasión y tuvimos un diálogo de casi una hora en las famosas mecedoras, que todo el mundo que lo conoció recuerda. Había una salita con unas mecedoras y me hizo múltiples preguntas sobre mi vida, de dónde yo provenía. O sea, esa inquisición del ser humano, del que ha vivido tanto y que al encontrarse con una persona trata de averiguar quién es. Eso en términos testimonial fue mi contacto más directo con Bosch en ese motivo en particular. Curiosidad que él siempre mostró, Sí. y memoria terrible que le permitía identificar los apellidos y la descendencia o ascendencia de las personas comunes y corrientes. Conocí a Juan Bosch siendo un adolescente. En Bonao. No, lo conocí en el 7 y medio donde vivía en las elecciones del año 66. Él regresa después de abril, la guerra de abril, regresó el 25 de septiembre desde Puerto Rico del 65 y poco después ya comenzó la campaña electoral, ya en el 66. Y yo estudiaba ahí en la Independencia, en el 11 y medio de la Independencia. Por ahí.
Y entonces un cura, éramos niños, un cura simpatizante de Bosch, a pies, los sábados salíamos los sábados a andar, sacaban a caminar a los muchachos, y ese día, ese sábado nos llevó a ver a Juan Bosch. No sabíamos que íbamos para allá, así, nos jugó, éramos niños. Sorpresa. Éramos, sí. Entonces llegamos ahí al 7:30, todo eso lleno de militares, porque, sacos, porque era después de la guerra, ¿no? Había todo un fortín, ¿no? Y entonces llegamos allá y nos dijo que dónde iba, cuando llegamos fue que nos dijo dónde íbamos a quién íbamos a ver. Y efectivamente llegamos, él se anunció y bajó de una segunda planta Bosch con corbata y camisa blanca, recuerdo, y comenzó a conversar con nosotros, haciendo preguntas, saludó, parece que era amigo del cura, y poco después nos llevó a la parte de atrás, donde estaba León, que estaba herido, por cierto, León Bosch, en ese momento, había tenido una situación, y quiso que le cantáramos, éramos estudiantes, y quería mucho. ¿Qué año es ese? Año 66, finales de 65, ya en la campaña, principios de 66. Ese fue el primer contacto con Juan Bosch, así, de niño, de muchacho. Aunque ya antes ya de ir al colegio, en el año 62, fui al colegio, entré ya en la campaña de 62, en un campo de La Vega donde vivía, escuchábamos su discurso. ¿Sí? Íbamos a la iglesia, a la Catedral de La Vega, y el PRD estaba frente a la catedral, ¿te acuerdas? Sí, frente al Parque Duarte, y los altavoces también, oíamos a Juan Bosch, muchachos. Luego, en Bonao con doña Bebita, su prima hermana, Bebita Genoveva Gaviño de Pérez, ya nos contaba de Bosch y esas cosas. Pero lo conozco ya así de manera personal y directa. Un día que fui, cuando regresaron de España, él, doña Carmen, ella fundó una agrupación, se llama Auditorium, y publicaba en el listín un suplemento cada 15 días. Yo enviaba desde el pueblo, poemas que salían en el suplemento, en Auditorium. Y un día dije, no, ¿por qué mandárselo? Yo voy a ir, y me aparecí en la César Nicolás Penso 60 con un folder con varios poemas a conocer a doña Carmen. No pensé conocer a Juan Bosch, porque la figura en ese momento está muy alto, era Juan Bosch, sí. Digo, el pueblo lo veíamos, ¿no? En sus charlas, pero no pensé ver a Juan Bosch, sino a doña Carmen, a llevarle esos poemas. Y cuando subo en la segunda planta, con quien me encuentro, en el pasillo, cruzando del apartamento de su oficina a la casa, ya había acabado de grabar el programa del día, es con Juan Bosch. Entonces él lo saludo, dice que de dónde iba, y dije que iba a ver a doña Carmen, busco a doña Carmen, le dije. Dice, ajá, y entonces le dije, yo soy dirigente del PRD, de la Juventud en Bonao. Ah, qué bien. Y le traigo unos poemas a doña Carmen. Los tomó, los vio, no recuerdo lo que dijo sobre esos poemas. Y tienes que decir que les dijo que eran excelentes. Que eran excelentes. Lo más grande que había visto. Que había visto. Y entonces me dijo, pues acompáñame. Y pasamos a la casa, doña Carmen, te buscan aquí. Y él es quien me presenta a doña Carmen. Entonces, así conocí a Juan Bosch. Y esa amistad se prolongó por mucho tiempo. ¿Cómo lo conoce el nieto? A medida que David y Diomedes estaban contestando, yo me estaba preguntando cómo responder la pregunta. Claro. Lo conocí, por supuesto, en algún momento dado. Específicamente nosotros vivíamos en Cuba, fue para junio del 79, cuando le celebran los 70 años, que fue una gran conmemoración, incluyendo jornadas en Jarabacoa, en La Vega, aquí en la capital, y yo, un bebé, vine con mi familia y participé. De ese momento son las primeras fotos, ahí cuando se le cantó feliz cumpleaños, partiendo el bizcocho, etc. Pero más allá de ese momento, mientras escuchaba, pensaba que lo he ido conociendo, en el sentido de que lo conocí
como niño, lo conocí como adolescente, ya como mayor de edad, digamos, cuando él falleció en el año 2001, yo estaba por cumplir 24 años. Y después lo he seguido conociendo. ¿A través de qué? Bueno, lo he seguido conociendo fundamentalmente leyéndolo, leyendo sus entrevistas, leyendo sus documentos, profundizando en eventos de su vida. Creo que, en primer lugar, tengo una gran convicción. La gran convicción es que, de la cual es algo que siento cuando medito en ello, que nadie me puede arrebatar, que es la profunda convicción de un ser completamente creíble, de un ser que era absolutamente coherente con aquello que, haciendo alusión al término con el que se le llama, profesaba. Aquello que profesaba era su vida real, era su vida en la intimidad. Si como nieto se me pregunta, creo que si algún privilegio he tenido ha sido conocer la coherencia en la vida personal e íntima de una figura histórica de un país, de una época, de un continente, si se quiere, a quien muchísimas personas admiran por lo que vieron en el espacio público y a menudo te preguntan ¿y qué pasaba en el espacio familiar, en el espacio íntimo, en el espacio privado? Creo que era una persona que en esos espacios practicaba el mismo amor por el ser humano, la misma dedicación y el mismo esmero, su cariño, su aprecio, su capacidad de respetar. En estos días yo he contado anécdotas, por ejemplo, de cómo una vez yo interrumpí una discusión, una conversación política en la que alguien había ido a la casa a hablar de las elecciones que venían dentro de 3 años, las de 1994, y a proponerle a don Juan que participara en una negociación. Y yo interrumpí con 12 años, 13 años esa conversación. Y él, lejos de reprobarme, me miró con aprobación. No sé si con la idea, aunque esa idea él nunca la llevó a la práctica, es decir, así que creo que no dije algo distinto de lo que él pensaba, pero distinto al individuo que había ido a hablar, que se molestó mucho porque yo interrumpiera y me dijo, tú no hables, que tú no sabes de lo que estás hablando. Claro, como quien ningunea a un muchacho que además dice algo que va contra el objetivo de tu planteamiento. Los muchachos hablan cuando exacto. Mi abuelo no, o sea, Juan Bosch no, o sea, yo tenía 12, 13 años y él no reprobó en absoluto que yo interrumpiera esa conversación. Cómo ayudaba a la señora que ayudaba con la cocina a que no hiciera un esfuerzo que estaba más allá de lo justo, su trato respetuoso con cualquier hombre, con cualquier mujer, su cariño sincero sobre todo a las personas del pueblo. Y leyéndolo, redescubriéndolo, siempre se me presenta como un rebelde, como alguien. Incluso muchas veces me pasa que estoy leyendo cosas que ya he leído antes y vuelvo a sorprenderme de cómo aquel hombre, incluso ya en etapas de 70, 75, 80 años, decía cosas que hoy decirlas son rupturistas. Y él, en una sociedad de hace 30 años, mucho más conservadora, con muchos más obstáculos, ¿sí? Y con la responsabilidad de ser un candidato, un líder que se atrevía a romper esos esquemas y a decir cosas y a plantear horizontes y a plantear principios, visiones de la vida, de las relaciones entre hombres y mujeres, sobre la justicia social, sobre el orden mundial, sobre la sociedad capitalista, sobre la democracia, sobre el arte, con un atrevimiento, con una osadía que realmente siempre me hace sentir orgulloso y motivado a acercarme a eso y a hablar de él. Sobre todo, no para hacerle propaganda, sino por eso.
porque me parece que como hay otros personajes históricos que uno admira por lo mismo, porque hace mucho tiempo atrás decían cosas que todavía hoy son una quimera. Muy bien. Miren, si me permiten, ahí queda claro que don Juan es uno y muchos más. Es el don Juan de una primera etapa de su vida, de formación, en la que siempre se nos ha dicho, y oyéndote como nieto también, me lo imagino a él hablando de Papa Juan, que era el que tenía en Río Verde una biblioteca que yo vi, diezmada ya, pero que yo vi en su momento. Recuerdo que unos tomos de las notas autobiográficas de Luperón, que se conservaron en familia durante un tiempo, pero bueno. Y entonces es una etapa que asocia a don Juan a lo que hablábamos fuera de cámara, en el sentido de si no acontecen determinados sucesos, pues las cosas no devienen de la forma en que han devenido. Y es obvio entonces que estamos ante la condición misma de que su familia es una familia de inmigrantes y que no era la única, que no era la única por demás. Y uno encuentra incluso hasta en un personaje como Balaguer, uno encuentra un poco más o menos el mismo origen con respecto a que son primera generación de extranjeros, digamos. Sí. Sí. Ese don Juan que luego abraza a Hostos, no es el don Juan que de alguna manera escribe los textos fundamentales sobre crisis de la democracia en América Latina o la dictadura con respaldo popular. No es el don Juan que se dedicó con pasión durante mucho tiempo a hacer literatura, cuentos, novelas, todo lo que se le podía ocurrir, periodismo, y los trabajos que tuvo que tener para poder sobrevivir por igual. Y yo creo que es un poco interesante que rescatemos eso, porque don Juan cayó por suerte, digo yo, en el Caribe. Pudo haber caído en cualquier otro lugar. Pudo haber caído en Chile, pudo haber caído en cualquier otro lugar. O se pudo haber quedado. O se pudo haber quedado. Que yo creo que es una O en pregunta, Brasil, donde estuvo. que yo creo que es una pregunta muy interesante que se desprende, fíjate, de lo que tú estás diciendo, y están en las cartas que se escribe, y disculpen la interrupción, solamente voy a decir eso, en las cartas que se escribe con doña Carmen, con mi abuela, durante el destierro, durante esa parte en que él anda por otros países cumpliendo labores políticas, pero también para poder encontrar el sustento para la casa, para los niños. Claro. En esas cartas hay un don Juan que tiene posibilidades de quedarse en más de un sitio, ¿sí? Y sin embargo no lo hace. Exacto. Y eso es muy interesante. Muy era un paréntesis que quería hacer. Hay algo importante a tomar en cuenta, que algo que me ocupa mucha mi atención, y estoy seguro que ustedes también, y es cómo establecer una división clara en periodos y en experiencias de Bosch. Para mí eso es parte de mis obsesiones como investigador. Y lo que voy a decir es factible de ser o refutado, o cambiado, o reinterpretado, porque yo creo que esto está en construcción. Bosch todavía necesita mucho estudio. O sea, yo creo que estamos comenzando a entenderlo y a conocerlo en muchos aspectos. Hay una etapa que es la etapa inicial de él, que es la etapa donde el fuego por la literatura lo arropa. O sea, es el que escribe cuentos, el que escribe poemas incluso, el que escribe algunos artículos. Y esa es una etapa que lo acompaña a él hasta Puerto Rico en el 38. Él sale hacia Puerto Rico en enero del 38. Yo he tratado de fijar bien la fecha porque él aparece en Boca Chica dando uno de los famosos discursos a favor de la reelección de Trujillo al inicio de enero del 38, pero ya aparece el 27 de febrero desde San Juan, Puerto Rico, mandándole la carta a Trujillo, renunciando y advirtiéndole
que él no se va a meter en política si él no se mete con su familia, porque él nada más se estaba llevando su primera esposa embarazada y su hijo, quedaban atrás sus padres, hermanas, quedaba la familia allá. Entonces, ese primer Bosch, su gran obsesión, y lo dice cuando es entrevistado judicialmente antes de meterlo en prisión en el año 33-34, donde él dice que su anhelo era irse para España, volver a España para seguir cultivando su vocación literaria. O sea, es ese Bosch. Y que en los años 30, aquí en República Dominicana, publica sus primeros libros. Es la década de La Mañosa, es la década de Camino Real, es decir, indios. de indios. Él está escribiendo y eso. Ahora, su escritura, cuando uno la ve en el tiempo, yo no soy experto en análisis literario, lo mío es la filosofía política, refleja esas inquietudes políticas y sociales que lo vemos en los textos o lo vemos en la anécdota que acaba de hacer Matías de Bosch ayudando a la señora del servicio para que no se fatigara más de lo debido. Es decir, esa inquietud lo arropa él desde que nace hasta que muere. Hay una segunda etapa que comienza tímidamente en Puerto Rico. Él mismo confiesa que llegó a leer mucho sobre política a partir de la propuesta que le hace Cotubanamá Enríquez, hermano de padre de Pedro Enríquez Ureña, la otra familia del papá de Pedro Enríquez Ureña, que había sido de los jóvenes que ayudaron a derrocar al dictador Machado en Cuba y que habían formado el Partido Revolucionario Cubano. Y lo que le plantea Cotubanamá a Bosch es lo mismo. En vez de Partido Revolucionario Cubano, vamos a crear un Partido Revolucionario Dominicano, siguiendo más o menos las mismas líneas. Y Bosch le saca el cuerpo al tema, se lo suelta a Juan Isidro Jiménez. Ve a hablar con Juan Isidro, que yo no tengo que ver con esto, pero el destino, miren, el destino es una cosa digna de estudiar. Creo que Tony Raful escribió una vez sobre el famoso cisne, el cisne negro. El destino, ¿quién iba a decir que las obras completas que Bosch estaba armando sobre Hosto en Puerto Rico se iba a ganar una editora cubana la impresión de la misma? ¿Quién iba a decir eso? Y eso lo lleva a Y entonces Cuba. El hijo de Hosto le dice, bueno, Juan, si tú lo hiciste, tú atiendes la impresión. Y él sale para Cuba y llega a San Juan hacia el 28-29 de enero del año 39, a La Habana. No está en la reunión del 21 del Cano, ojo al tema. Y él llega y ya lo está esperando Cotubanamá y lo integra rápidamente a los altos dirigentes del Partido Revolucionario Cubano, sobre todo a Prío Socarrás, etcétera. Y es lo que Bosch dice en varios momentos, esa fue su escuela de política teórica, escuchar a esta gente. Lo involucran en la elaboración de la Constitución del 40 y comienza la gran formación política de Bosch y se integra al PRD y comienza a armar todo eso. Y esa etapa, que es desde el 38, más o menos 38-39, hasta el 61, es una etapa donde la política y la literatura conviven en un matrimonio algo forzado. Política y literatura, él sigue escribiendo cuentos, pero sigue haciendo análisis político. ¿Por qué forzado? Forzado es un intelectual porque, que hace la... porque uno va notando cómo en él lo político va ganando fuerza, pero al mismo tiempo ya ha demostrado, y hace poco Matías y yo en otro espacio lo compartíamos, él va ya notando que ya el cuento no le demanda tensión, porque ya lo domina. Ya. O sea, lo domina tan bien que ya no es un reto. ¿Para qué? Y es entonces cuando él va abandonando la literatura. Pero ese es un periodo también muy rico en la producción literaria. Sí. No es que lo va, porque claro, aparte de ciertos cuentos, él escribió muchas cosas. Y él cosas, demostraba ¿verdad? una capacidad tremenda. Muy y bien. cuando llega aquí en el 61, en octubre del 61, ya prácticamente la parte literaria queda saldada. Creo que una que otra cosita más hizo. Sí. Y comienza ya el Bosch, que venía desde el 55, cuando escribe Póker de Espanto en el Caribe, pero que no se publica hasta el 88. Ya ese Bosch lo que produce es para
la política para la transformación social del pueblo dominicano para explicar lo que está ocurriendo. Sí. Y viene todo ese volumen de producción. Sobre la obra, la vida, el perfil humano de Juan Bosch, Juan Emilio Bosch Gaviño. Y naturalmente, bueno, pues David ha sostenido, de alguna manera una idea interesante. Qué bueno pasarla por el sedazo, ¿verdad?, de la reflexión crítica. ¿Cómo no? David mencionó en algún momento lo de que Bosch, primero la literatura y después la política en algún momento, sobre todo después de lo de Puerto Rico, cuando Cotubanamá lo busca, vino primero aquí Cotú, como le decían, Enrique, después se encuentran en Puerto Rico, pero en realidad el Bosch político creo que está en la infancia. Porque nace ese Bosch político con la cultura. Es decir, su abuelo, Juan Gaviño, el personaje que más influyó en su vida, según sus propias palabras, y su propio padre, José Bosch Subirats, eran hombres cultos. Es decir, su papá recibía revistas de Nueva York y revistas desde Cataluña, y en el caso de Juan Gaviño, tenía una buena biblioteca para la época, es decir, de obras fundamentales. Es decir, no era grande, pero sí era muy significativa. Es decir, el Quijote, la Biblia, la literatura francesa, el Mio Cid, todo. De modo que ese muchacho, que obviamente tenía una sensibilidad, es decir, haberse encontrado con esas obras importantes, y además las conversaciones de su abuelo y de su padre, y de los extranjeros, inmigrantes que había en La Vega, había italianos, españoles de varios lugares. Todo eso influía en ese muchacho. Y las tertulias a las que asistía, con Federico García Godoy, su padre, José Pepe, como le decían, era amigo de Federico García Godoy. Y entonces en el Parque de La Vega asistía a las tertulias. Bueno, que ese ambiente ya fue creando una sensibilidad y una serie un registro, yo diría, de temas que iban a influir en el muchacho. En ese medio ya era preponderante, por así decirlo, el cristianismo, que es una faceta que por igual algunos obvian en el perfil de don Juan. Y todo el mundo da por sentado que nunca fue cristiano o que no era propiamente una persona con ideas religiosas o con un credo determinado. Sí. Y sin embargo queda claro que todo el que se forma como se formó él en ese contexto, que no inicialmente con la prédica, digamos, de Hostos y el racionalismo hostosiano o el positivismo. En La Vega lo que hay es cristianismo, sí, por los cuatro hay de todo, Guillermo, hay de todo, Hay de todo. Y bueno, te digo ahora, te cuento ahora. Está eso que tú dices del cristianismo, su madre, y él en La Mañosa, retrata mucho a esa gran obra, ¿no?, autobiográfica en alguna medida, aunque él en algún momento dijo que no lo era, pero hay mucho de su infancia. Su madre era muy religiosa, Matías, él lo cuenta, que su madre, sus oraciones y eso. Y además él de niño, de muchacho, estuvo en el Colegio San Sebastián con el padre Fantino Falcon. Bueno, que ahí hay una presencia, ¿no? Y cuando regresa al país, hay una carta, está ahí, una carta en la que él, al papá de Atuey, le dice, mira, vete a La Vega, creo que 20 pesos le dio, para unas misas por el padre Fantino, así, porque él me enseñó, a través de él aprendí la caridad cristiana, ese entero. Pero eso es una cosa, es decir, pero al mismo tiempo recordar que su papá, es decir, José Subirats, y otros veganos, cuando ocurrió el triunfo de la Revolución Rusa, es decir, en octubre del 17, la celebraron, salieron por la calle a celebrar. Es decir, es un hecho muy importante, ¿no?, que él señaló y destacó siempre. Bueno, entonces ese ambiente se crea, Juan Bosch surge, se desarrolla en ese ambiente de culto de La Vega, pero también creo que eso iba a influir en el Juan Bosch político, sí, pero además otro aspecto, y es el de la pobreza,
así como La Vega, ese ambiente culto de inmigrantes, gente que escuchaba música clásica, también el viejo, su abuelo, la pobreza, que también iba a impactar profundamente en él. Entonces yo pienso que ese mundo, Matías, David, Guillermo, de la cultura y la sensibilidad que desarrolló en ese muchacho, al mismo tiempo ver la pobreza, que él la destaca profundamente, de que los niños descalzos, ¿La mujer? el campesino, está la mujer, sí, el campesino descalzo que iba al almacén de su padre a comprar, a vender frutos y a comprar. Y él dice ahí, importante, que conoció a Sócrates a través del campesino dominicano. Yo creo que la gran enseñanza en el sustrato de su vida, de su pensamiento, que después iba a dimensionarlo y a proyectarlo como un pensador social, ¿no?, y político, estuvo en ese origen, esa pobreza lo iba a marcar para siempre, ¿sí?, esa lucha que lo mantuvo hasta el final. Y quiero señalar, aparte de eso, algo que Matías mencionó así de pasada, y es el Juan Bosch como hombre de ruptura. Siempre fue un hombre de rupturas, comenzando con la literatura, es decir, cuando escribe La Mañosa y cuando escribe esos cuentos de Camino Real, significan un cambio, una novedad en la literatura en la República Dominicana. Es pionero del cuento moderno en este país y, digamos también, ya después en América Latina. Es decir, perdón, Diomedes, nada más hay que recordar que 2 pesos de agua anteceden mucho al realismo mágico. Y es realismo mágico. Sí. O sea, 2 pesos de agua, el que lo ha leído, se ha dado cuenta, pero acá, esto lo escribió en los 70, o en los... No, fue mucho antes. En ese y en El Socio también. Y en El Socio también. Bueno, y decir lo que Matías señalaba de la ruptura, ya muy brevemente, es una ruptura con la literatura que se hacía en este país hasta ese momento. Había cuentistas, pero que no eran tal, eran reseñas, eran pasajes, crónica pintoresca, eso, pero no propiamente cuento. Juan Bosch es el padre del cuento. Entonces, esa ruptura que se da en la literatura, pero eso también se iba a expresar después cuando regresa en el 20 de octubre del 61, del largo exilio, vino con una carga de ruptura, comenzando por el discurso político. Es decir, el discurso de Juan Bosch es un discurso totalmente nuevo, es decir, ese discurso para que el pueblo entendiera. Se ve que nunca se desconectó del pueblo dominicano. Ese pueblo que él conoció ahí en el campo y también después ya en la ciudad, en la capital, es el pueblo dominicano que él llevó en sus entrañas, en su alma. Entonces, ese discurso político nuevo, totalmente nuevo. El ejercicio de la política, otra ruptura, no demagógica. La política en ese momento había sido demagógica en este país. Él viene a hablarle y a enseñarle el lenguaje de la democracia al pueblo dominicano y a situarlo y a destacar el papel de ese pueblo en la vida social. Lo saca de espectador del proceso histórico de su país en las gradas y lo coloca en el centro del debate. Es decir, ahí nacen los sindicatos. No obstante, Matías, él es evidentemente un transformador, un revolucionario, una persona progresista. Pero hay momentos en donde la ruptura no es de él hacia la sociedad, sino la ruptura en su propio pensamiento. Y no es lo mismo el don Juan que cree, bueno, en su que cree y con los cánones establecidos. Sí, pero hablo de su pensamiento en particular, porque yo creo que incluso el golpe de Estado lo coloca a él de cara a una realidad que él de alguna manera no veía, que era esa crisis de la democracia. Bueno, la intuiría, los pensamientos las ideas se intuyen de alguna manera, se atisban después de Matías, y se desarrollan. Pero lo que quiero decir es que él, claro que es un hombre de ruptura, pero en él mismo se van dando a través del tiempo rupturas con su propio pensamiento, incluido el tema también, porque él pudo haber llegado a derivar hacia lo clerical, y no haber confrontado de alguna manera, o no lo habrían confrontado de alguna manera como lo hicieron. Pero quiero que ver veamos al Bosch que también él mismo se somete
a un ejercicio de ver acá, la realidad me está dando en la cara. Que hay gente que pensaban que no, que él era terco, testarudo, voluntarioso, introspectivo. No, pero él tenía esa capacidad también de determinar esta realidad o ha cambiado y me da en la cara, o yo tengo que buscarle otra vuelta. Comprendo absolutamente la línea de la pregunta y concuerdo completamente con el fondo de la misma. Algo que a mí personalmente, en línea con lo que te decía en mi primer comentario, de ver a Juan Bosch como un rebelde, como un insurrecto permanente, tiene que ver con eso que tú estás diciendo. Cómo es una persona que está periódicamente rompiendo, no rompiendo con adversarios, que eso era lo más común. Esta es la sociedad en la que cíclicamente se ha estado y se está atrapado en la lucha entre adversarios. Y es la sociedad que él ve, incluso con narraciones dramáticas de cómo él ve cómo le cortan la cabeza a un joven mientras él miraba por el agujero de la casa hacia la calle, en esas llamadas comillas revoluciones que en realidad eran las montoneras, ¿sí? Esas luchas de caudillos por un territorio y por un poder. Esas luchas de adversario son fáciles, sobre todo cuando toda la cultura y la historia política te favorece. Lo duro es lo que tú estás señalando. O sea, piensa tú, por ejemplo, que Juan Bosch llega, yo creo, basado en mi lectura, que Juan Bosch nunca fue parte de lo que han llamado la famosa izquierda democrática, la Legión del Caribe. Tácticamente habían unos acuerdos de apoyos, pero Bosch, desde mi juicio, siempre tuvo una línea propia de su comprensión de cuál era el momento y qué significaba la verdadera ruptura con las historias de tiranías en la región. Aunque tomaba, por ejemplo, la referencia de lo que había hecho Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, la pedagogía política de Luis Muñoz Marín, cómo en Puerto Rico se da una política de desarrollo material y de progreso social muy importante. Todo eso, pero a mi parecer siempre estuvo, y me permito decirlo, es mi mirada, ¿verdad? Más a la izquierda que eso. Pero en el año 1961, 62, 63, él estaba convencido de que era posible la vía democrática representativa. Él era un auténtico demócrata. Creía que en ese momento, Kennedy representaba una política distinta de los Estados Unidos hacia América Latina, aunque no actuó ingenua ni ciegamente. En esa conversación con Kennedy planteó absolutamente las líneas del terreno, hasta dónde sí y dónde no, pero creía en eso. Viene el golpe de Estado, viene la ocupación norteamericana, Fidel Castro da aquel discurso y dice aquella frase: vamos a ver qué dice ahora y qué piensa ahora Juan Bosch, ¿verdad? Porque como diciendo, teníamos razón o no teníamos razón, que aquí el imperialismo no va a permitir ningún proyecto de cambio, menos ahora que triunfó la Revolución Cubana. En ese contexto, él empieza esas indagaciones, el pentagonismo, dictadura con respaldo popular, composición social dominicana, y va a decir en el 1975, en aquella entrevista con Bohemia en Cuba, yo era el que estaba equivocado. Después que yo he leído, primero dice, fui al sudeste asiático, fui a Laos, a Camboya, a Vietnam, a conocer la verdad.
y la pone con mayúsculas en el título. La verdad, esa verdad, la pone con mayúsculas. El que estaba equivocado era yo. En el 1969 dice, yo he sido el que ha creído la campaña ¿verdad?, contra los países socialistas. Yo fui el que creí que Estados Unidos como proyecto histórico de una sociedad imperialista iba a permitir que nosotros tengamos autodeterminación y construyamos la justicia social cuando eso toque sus intereses. Y ahí entonces en el 75 dice, no solamente no voy a morir en la mentira, estoy contento porque ya no voy a morir en la mentira. En el 76, en esa edición de Hostos el Sembrador, termina diciendo, ya yo no soy el idealista que Hostos formó, pero no lo he traicionado, ¿verdad? Y cierra de esa manera preciosa, y estoy seguro que de estar vivo estaríamos en el mismo ejército, claro, él como general y yo como soldado. Es decir, precioso. Y para mí el ejemplo más claro de lo que tú preguntabas es cuando en 1973, con 64 años de edad, ¿sí? Con 64 años de edad, a puertas de una elección presidencial, a puertas de una elección presidencial decide que si en ese partido, en ese formidable volumen humano que era el PRD, lo más grande que ha habido en la historia dominicana en términos de número de miembros. Bueno, no hay que exagerar. No, lo era, pero es que indiscutible, lo fue, eso es indiscutible. No había, dice él, 100 hombres y mujeres en los que yo pudiese confiar. Yo caía en una trampa, y hay que ver cuán conectado está con eso, con lo que termina pasándole a Antonio Guzmán en 1978, 1982, con todo el respeto por su figura. Él, de manera que con 64 años decide renunciar a una oportunidad de oro y empezar literalmente de cero. Es dramático saber que en 1978, cuando está a punto de cumplir 70 años, en la primera elección en que participa el PLD solo ganó una mesa electoral en Ranchito La Vega, en todo el país, una mesa. Un hombre que venía de ser el presidente, el símbolo de la Revolución de Abril, la figura política internacional más destacada del siglo XX de este país, y además el líder del partido más grande, de Gregorio Marañón, una mesa en Ranchito. Pero lo formidable es que reestructura toda su comprensión de la sociedad, abraza una nueva teoría, implica un nuevo método, sacrifica, porque eso me parece fundamental en su personalidad. Contacto con el marxismo. El contacto con el marxismo, sin duda. El sacrificio, renuncia a lo que ya tenía conquistado y emprende la búsqueda de nuevo. Y lo más sorprendente es que así como en el 62 nosotros sin ofrecer nada, sin vender nada y sin caer en la trampa de que la sociedad se divide en trujillistas y antitrujillistas, no por la ¿cómo decir? La baratija intelectual esa del borrón y cuenta nueva, que es absolutamente falso, una falsedad absoluta, sino porque él decía, es que el policía, ese raso policía, es un hombre del pueblo, ese es un explotado y un abusado por Trujillo como cualquier otro. Entonces, no es una cuestión de impunidad, es cómo comprendemos lo que viene hacia adelante. El problema no es entre trujillistas y antitrujillistas. El problema es entre los que no tienen nada, que son la inmensa mayoría, y un grupo que lo tiene todo. Y logra que esa idea sea la ganadora. Y en el 1990, cuando todo el mundo lo daba como un cadáver político, y en el 1978 lo dieron como un cadáver enterrado, en el 1990, con un partido que tenía 5.000 miembros y 8.000 simpatizantes, logra ser en las estadísticas oficiales de la Junta Central Electoral el partido más votado del país. Es decir, a mí me parece, y yo siempre digo, eso es una lección fabulosa, como un hombre, a la edad que ya nadie se atrevería, se reinventa,
dice, yo estoy equivocado, crea de nuevo, crea de cero y además demuestra que es posible, que la ruptura tiene sentido, que la ruptura puede triunfar. Así es. Y eso me parece una lección genial para la historia. Grandes rupturas. Grandes rupturas. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que la primera gran ruptura, que él la cataloga como su nacimiento nuevamente, es la lectura de Bosch. De Hostos. De Hostos. De Hostos. Es una lectura, es un ejercicio teórico, fruto de una tarea. Él se gana el puesto, el hijo de Hostos le dice, mira, encárgate de armarme las obras completas, lo cual lo obligó a él a leérselas. Y él reconoce de que él nació de nuevo ahí. Fue masón, don Juan. Sí, está demostrado. Entonces, ¿qué ocurre? Él reconoce que nació ahí de nuevo. Y fue muy bonita la cita que acaba de decir ahora Matías en relación a cuando él dice eso de Hostos, de que ya yo no soy idealista, pero indudablemente si Hostos hubiese vivido lo suficiente estaríamos en el mismo bando, él como general y yo como soldado. Bien, eso es importante. La segunda ruptura no es el golpe de Estado. La segunda ruptura viene con la intervención norteamericana. Claro. Para mí eso es clave. Claro, sin duda. Yo creo que el golpe de Estado él lo preveía y lo veía venir. Lo único que él enfrentó el golpe de Estado como demócrata. Sí. No se dejó llevar al terreno que muchos querían, de volverse un demagogo o un tiranuelo, comenzar a apresar comunistas, No. Él mantuvo y él le dio a la sociedad dominicana. Disculpa, David, y no para apoyar, no trató de acomodarse ni de complacer. No. En ningún momento. Claro, él estaba claro que el golpe venía. Si él lograba cumplir esos 4 años, para él hubiese sido un milagro que eso pudiera ocurrir. Pero la intervención, perdóname, la intervención marca la ruptura, y ese es uno de los componentes básicos en él. Pero perdón, ahí el aferrarse a esa noción de patria. Porque si algo tiene la experiencia del 65 es que en el 66 él sabe lo que ya va a pasar, lo que se ha pautado, y todo lo justifica con que hay que sacar las tropas norteamericanas del país. No, está claro. Y es toda una tradición que él venía despertando desde los años 40 con su sentido antiimperialista. Hay muchos textos de él, de los publicados en Cuba, donde él plantea eso claramente, y él lo vivió en carne propia en Guatemala, en muchos lugares de América Latina, que él lo analizaba o lo vivía. Entonces, yo creo que ahí está claro. Su interpretación del golpe de Estado, por supuesto, es Crisis de la Democracia en América, que la escribe en Puerto Rico en el 64. Yo creo que una de las radiografías de la sociedad dominicana más completa que se han hecho, como él va por segmento social explicando el comportamiento de cada grupo y por qué esto y lo otro. Número 1. Entonces, es a partir de la intervención norteamericana que Bosch comienza entonces a darse cuenta que toda la concepción que él había desarrollado sobre la democracia, donde indudablemente la experiencia en Cuba con los partidos, con los gobiernos del Partido Revolucionario Cubano, el de, ¿cómo se llamaba el anterior a Prío? Grau y después de Prío, eso fue una experiencia en primera persona. Lo que hace Rómulo, lo que hace el propio Rómulo, que hace Rómulo, Betancourt, que comienza a perseguir y asesinar personas. La revolución del 49 en Costa Rica. Sí, claro. O sea, recuérdense que hasta los años 60, las 3 grandes revoluciones de América Latina, revoluciones en el ámbito caribeño, fueron la mexicana, la costarricense y la cubana, con 3 signos muy diferentes. Pero eso era lo que había. O sea, uno dice, ¿quiénes lograron llegar al poder? Esos 3 casos. Entonces, Bosch lo dice, no recuerdo el texto exactamente, revoluciones populares. Bosch lo dice de una manera muy sencilla. Él dice, no hay forma de hacer democracia en América Latina en contra de los norteamericanos ni con los norteamericanos. No hay manera. Entonces es cuando él necesita elaborar una teoría que está muy imbuida de sus lecturas de Marx. Yo soy de los que cree que a veces exageramos la dosis de marxismo en Bosch. Es más boschismo, tomando categorías nuevas, especialmente el tema de las clases sociales. Eso fue lo que más lo marcó a él. Y por supuesto la experiencia, leninista, claro, es leninista, él lo rechazaba, pero el leninismo, el PLD es leninista en su articulación.
Y está su visita a Yugoslavia, que hay que estudiarla más porque es maravilloso, su encuentro con Tito y todo lo que eso significó, y por supuesto el sudeste asiático, la influencia que tuvo en eso, y su paulatina, acercamiento a la Cuba revolucionaria, que él había mantenido una distancia todavía hasta después, y está el discurso de Fidel que es maravilloso. Vamos a ver lo que va a decir el señor Bosch, y él lo dice, yo sé que el señor Bosch no es comunista, pero mire lo que está en el trajín que se ha enfrentado. El tercer gran giro, que es algo que estoy tratando de demostrar documentalmente, es el giro del 78. Bosch sigue considerando que no era posible en el 78 llegar al poder mediante elecciones, que la geopolítica no lo iba a permitir, como no lo permitió en el 65. Y es con el cambio de Carter, la posibilidad de que el PRD gane el poder, que entonces Bosch comienza a construir una formulación partidaria que tuviera como pivote central las elecciones. Y se da todo ese crecimiento como aparato electoral para llegar al poder. El PLD era bueno, ya desde el 70, de hecho el PRD no participa en las elecciones del 70, está la lectura en República Dominicana, bueno, los mataderos electorales de los 12 años, en República Dominicana no se pueden ganar las elecciones. Y yo creo que a partir, y eso incluso en la Fundación hemos hecho estudios, Ángel Villarini, el académico puertorriqueño, ha investigado sobre eso, en el PLD, pero es que eso está muy claramente escrito, hay una, y Bosch lo hace, claro, como el principal líder intelectual, como el intelectual orgánico por excelencia. Yo diría que de la política dominicana, Bosch adecúa, desarrolla el nuevo espacio que se abre hacia fines de los 70 y ve las elecciones ya no como algo, que sencillamente no va para ninguna parte, pero no como fin tampoco. Lo ve incluso de manera muy interesante como un medio, no solo para intentar disputar el poder, lo ve como un medio fabuloso, como un escenario fabuloso para el propio desarrollo político del partido, de sus hombres y de sus mujeres. Que creo, David, así como que creo que hay que distinguirlo de la idea de la maquinaria, de la máquina electoral, de la maquinaria electoral. Permítame un solo. Eso lo comparto. De la idea de fábrica de presidente y de todo eso. Creo que eso es otra noción. Y una cosa muy interesante que era la que quería añadir a lo que decía él, creo que ahí además del famoso especie de baldón que se carga sin ningún sustento histórico como el de el borrón y cuenta nueva, está esta cosa de este Bosch que no construye alianzas. 1966 le propone a Camaño ser el candidato presidencial del PRD, y él dedicarse, lo dice en Tribuna Democrática, y yo dedicarme a las tareas del partido, y dice, y en un país donde los candidatos presidenciales entran por la puerta de la cocina, una figura como Camaño le ha dicho que no a un partido como el PRD para ser candidato presidencial. Y después de aquello se esmera de lleno en la construcción de aquel famoso bloque de la dignidad nacional, el programa de la dignidad y el bloque, que incluso, porque si uno dice tosudez, intolerancia, enfrascamiento en una idea, hasta Wessing, parte clave del golpe, jefe de San Isidro, es parte de aquel bloque de la dignidad, cuya meta es lograr sacar a Balaguer en el 74, ¿sí? Pero con un programa, no con un programa progresista, el programa de la dignidad nacional, que es un programa que hoy, no en República Dominicana, en América Latina, sería un programa archirrevolucionario. Entonces, me parece que es muy interesante toda esa etapa y que por cierto, por lo tanto, ya muestra que ya en esos años él estaba pensando que las elecciones podían ser aprovechadas, pero tenían que ser aprovechadas no, como dice Diomedes, no demagógicamente,
tenía que construirse un proyecto que hiciera de las elecciones algo más que competir, porque además, ¿en qué condiciones tú competías con la maquinaria de Joaquín Balaguer y con la maquinaria de la corrupción? Para eso tú necesitabas unificar fuerza y una gran calidad política. Y yo creo que ese es el trabajo, como él va entendiendo las elecciones. Sí. Ya en los últimos minutos ya nos hemos robado todo lo que me puedo robar corruptamente. Vamos a... No, jamás, Guillermo, jamás. No te habló de esa necesidad. Retomo, tengo que señalar el tema del Bosch, cómo fue lo electoral, etcétera. Y lo de Matías, ese último de Matías, que varias veces sobre eso he escrito y he hablado, lo que significó esa gran alianza del año 71, 72, 73, no incluso antes, porque fue antes, el bloque de la Dignidad fue en el 72. Y que eso asustó a muchos sectores. Claro, asustó a la oligarquía de este país, porque logró, como dijo Matías, Bosch hacer una gran alianza de toda la derecha, casi, excepto Balaguer, incluso el MIDA, luego estaba ya y toda la izquierda. Pero eso fue después, cuando rompe. Y eso, realmente lo que desmonta eso es la situación que se dio, que también es otra historia, la presencia de Francis Camaño. Que la idea de Bosch, no solamente Matías se lo ofreció, como tú lo sabes, en el 66, sino que el plan de Juan Bosch era que Camaño saliera de Cuba, fuera a Vietnam y regresara a Santo Domingo para luchar juntos los dos con el pueblo hacia una salida y ahí política. Está el libro que hemos publicado, Revelaciones de Narciso Izaconde, que muestra con documentos fehacientes todo el esfuerzo que Narciso hace en La Habana a nombre del PCD y de Bosch para lograr el acuerdo con Camaño, para que Camaño venga a hacer política en República Dominicana. Junto con el PRD, que era la fuerza. Claro. De modo que ese capítulo hay que después ya verlo después. Correcto. Pero quiero señalar el tema de Bosch y la maquinaria electoral. No, ya en el año, en un momento en sí, en que ya Bosch vio la posibilidad de Juan Bosch, de lo electoral, que era una posibilidad. Pero todavía en el año 82, estaba formando el partido, desarrollando el partido. Y diríamos que en el año 86 también, aunque hubo mayores muestras ahí. Agrégale que en realidad, con el triunfo del PRD en el 78, el PLD pierde, es decir, porque se suponía que... entre comillas, pierde la razón. Sí, pero deja de tener razón. Se puede sacar a Balaguer por las elecciones. Pero claro. Y cuando hay un Jorge Blanco. Incluso. Y cuando el año 82 triplica el PLD la votación del 78. La multiplica por 10. Por 10. Porque pasa de 18.000 a 180.000. Sí. Y obtiene los primeros diputados en el 82. Sí. Y en el 86 ya era senadores. Miren, David Álvarez Martín, Diomedes Núñez Polanco y Matías Bosch Carcuro. El tintero está ahí todavía repleto. Sí. Y nos queda quizás esa última etapa, que es la del ocaso, un tanto, pero al mismo tiempo la confirmación de que lo que él soñó, y muchos le negaban esa voluntad para hacerlo, pues fue el triunfo del PLD ya en el 96, por no hablar de la propia participación en las elecciones del 90, que otra pudo haber sido la historia y lo sabemos, y quizás eso, yo creo que aún en la ancianidad, esa derrota alevosa, ese fraude le debe haber agriado un tanto las entrañas en esa etapa en donde, bueno, ya... Esa es la del 90. La del 90, que es una derrota sorpresiva de algún modo. Sí y no. Sí y no. Es una pregunta o el cierre. Y yo lo convocaré para que hagamos, solo para hablar de esa, si se quiere, de esa etapa del Juan Bosch, que nunca renunció a la lucha por el poder, porque esa es una de las grandes perversidades, haber creído y haberle endilgado, el no querer, el meter la pata a pota, como se decía, para no verse en la obligación de ejercer el gobierno
como probablemente otros lo habrían tenido. Bueno, que hacer. la pregunta, yo creo que quienes se plantean las cosas en términos tan caricaturescos, y es muy bueno que tú pones el dedo, entonces tendrían que preguntarse por Juan Pablo Duarte. Claro. Juan Pablo Duarte, entonces lo que tuvo que haber, lo que Duarte y Sánchez tuvieron que haber hecho es haberle dado un abrazo Sí, sí. a Pedro Santana y para hacer, No, ¿verdad? y si nos o sea, vamos a eso, se repudia Jesucristo se repudia el pragmatismo, pero también se repudia la coherencia. Correcto. Juan Bosch no abrazó a Pedro Santana. Claro. Juan Bosch se dedicó a luchar y no hay ningún día que no luchara. Yo te digo que sí creía en el poder para servir al pueblo dominicano. Sí. Y un día, en el 90, en la mesa comiendo, digo, don Juan, ¿usted cree, se planteó el Ministerio de Cultura, ¿usted cree que hace falta el Ministerio de Cultura? Dice, claro que sí, incluso como él hacía a veces cuando, pues claro que sí, hay que un Ministerio de Cultura. Y si, digo, lo que pasa es que se crea una burocracia, si no, si hay que buscar recursos, yo saldré del país a buscarlo, así. Te quiero decir que él estaba muy decidido a volver al poder para beneficiar al pueblo. Miren, muchas gracias a ustedes. Gracias. Junto a otro panel dedicado en el 110 aniversario del nacimiento del profesor Juan Bosch, esperamos que sean de su interés.